Gracias. Bueno, querría primero que todo felicitar al taller de Historia Política su continuidad. Según tengo entendido, llevan 4 años, por su productividad, por su inteligencia para gestionar recursos y por su capacidad para interpelar alumnos, ¿no? Y creo entonces que quienes forman parte de él son un ejemplo a seguir por parte de los demás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, querría un poquito de solucionarlo en el sentido de que no voy a dar ninguna clase magistral. En realidad voy a proponer algunas ideas, ¿no? Que tampoco responden a alguna investigación, sino que más bien intentan empalmar con lo que viene el programa, que era el nombre de esta mesa, de la revolución a la democracia de los acuerdos. Sobre eso quiero hacer algunas sumarias y modestas reflexiones, y proponiendo un punto de vista para pensar estos temas. Bueno, revolución, democracia de los acuerdos, parecen ser dos conceptos que remiten a épocas históricas totalmente distintas. Desde ya, como todos sabemos, la revolución es un fenómeno que en Chile y en América Latina temporalmente está situado en los 60 y en la primera parte de los 70, luego de lo cual viene una reacción extraordinariamente radical por parte de las Fuerzas Armadas patrocinadas por los Estados Unidos. Y a partir de la segunda mitad de los 70 y de los 80, ya la temática desaparece de la revolución y tiende a ser reemplazada entre los sectores progresistas, entre comillas, por el tema de la democratización. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la democracia de los acuerdos es un concepto que, si no me equivoco, lo acuñó Alamán para referirse a funcionamiento del sistema político de los 90 para adelante. El concepto de revolución, como todos sabemos, es de una radicalidad clarísima, apunta a un cambio de la clase en el poder, o el desplazamiento de una clase por otra en el poder a través de un proceso de lucha que forzosamente, dada su naturaleza, extraordinariamente agudo. La revolución en América Latina en los 60 y los 70 pretendía avanzar hacia el socialismo y suponía la existencia de un sujeto revolucionario que era el proletariado esencialmente. No obstante lo cual, aquí hay un hecho que a mí me parece muy fundamental. Este sujeto revolucionario está muy vinculado y muy tensionado también con la incorporación de cierta pequeña burguesía intelectual que muchas veces hace de líderes ideólogos al movimiento revolucionario, y que en los 60 y en los 70, a mi juicio, y esto podrá parecer discutible, tiene sus expresiones políticas fundamentales en el Partido Socialista, partido de la pequeña burguesía intelectual que se forma en los 30, y en el MAPU, ¿no? Esta pequeña burguesía intelectual hay que tenerla muy a la vista, porque se presenta en la coyuntura revolucionaria de los 60 y los 70 como extremadamente radical, como la extrema izquierda, crítica a la izquierda tradicional que había generado los sujetos anticapitalistas. Eso en cuanto al concepto de revolución y los sujetos que la impulsaban. Por el otro lado, el concepto de democracia de los acuerdos, yo propondría una definición bastante prosaica. A mí me parece que la democracia de los acuerdos no es otra cosa que la administración consensuada del capitalismo neoliberal,
que es instaurado por la dictadura militar, ¿no? Digo, es la administración de este capitalismo neoliberal por dos bloques, ¿no? El bloque de la derecha política y el bloque precisamente de esta pequeña burguesía ultra revolucionaria que se da vuelta la chaqueta. Más la democracia cristiana. Todo bajo la égida norteamericana. Desde ese punto de vista, yo definiría el concepto de revolución y el concepto de democracia de acuerdo con los correspondientes sujetos que están detrás. Ahora, la pregunta, al constatar esta polaridad, ¿no? Revolución por un lado y democracia de los acuerdos, que es un eufemismo a mi juicio, que es la administración del modelo neoliberal, la pregunta que surge, ¿cómo se pudo pasar, ¿no?, en el proceso histórico de un extremo a otro? Ese es un punto. Frente a esa pregunta, uno estaría tentado a decir, bueno, se pasa a través de la dictadura militar, no solamente en Chile, sino que también en Latinoamérica. Pero yo creo que esta respuesta sería insuficiente. Me parece que hay otra variable. La dictadura militar no asegura nada. Crea muchos elementos, es cierto, como la destrucción de los sujetos populares, incluso física, y una serie de otros elementos de ese tipo. Se requería la consolidación del modelo neoliberal. Y esta consolidación, a mi juicio, está vinculada a la acción de actores externos. Y estos actores externos son fundamentalmente, obviamente, los Estados Unidos. Claro, está en relación o en alianza, si ustedes quieren, con dos otros actores, que es la Unión Europea y dentro de ella Gran Bretaña y el Vaticano. Estos son actores que, para el caso chileno, son fundamentales en la construcción de la democracia, los acuerdos entre comillas, porque son, a mi juicio, los factores o los actores que diseñan una transición desde la dictadura y en contra de la voluntad de Pinochet hacia lo que se llamó democracia plena, entre comillas, pero que no era tal, sino que era un gobierno con ciertas libertades individuales, cuya base era el neoliberalismo y que sería administrado por dos bloques políticos, que sabemos cuáles son, constituidos o ayudados a constituir por el sistema electoral binominal. Bueno, entonces esa sería la tesis que yo sostendría. No es posible, repito, comprender a la democracia de los acuerdos de los 90 y hasta hoy día, digamos, lo que siguió hasta hoy día, sin la intervención extranjera que diseña una transición, entre otras posibles, entre la dictadura y lo que tenemos. Eso por una parte. Luego, yo diría de que hay otro factor a considerar. No se trata solamente de que haya un actor o varios actores extranjeros que inciden en el curso político nacional para conducirlo hacia donde efectivamente se llegó. También hay vinculado a eso, a mi juicio, un cambio epocal. Hay una transformación, diría yo, planetaria, mundial, que opera desde de la última parte de los 80, pero que empieza a fraguarse al comienzo mismo de los 80. Yo creo que a partir de 1989 estamos en presencia de un cuadro internacional que consiste en el triunfo en toda la línea del capitalismo a escala planetaria. Ese es un hecho que va a enmarcar a la transición chilena y a la salida de la dictadura de manera fundamental. Agrego de que esta nueva época en donde el capitalismo se impone a escala planetaria es el resultado del triunfo de una ofensiva estratégica global que es impulsada por la administración de Ronald Reagan, los dos periodos de Reagan, 80-84,
88, ¿no? Y que culmina esta ofensiva global, ¿no? Reaganiana, con apoyo de Thatcher, culmina con la caída del muro de Berlín y con el hundimiento del bloque soviético, incluyendo la propia Unión Soviética. Y obviamente con la imposición, incluso con un poco de antelación a estos hechos, de un capitalismo neoliberal que ya deja de lado todos los elementos keynesianos. Esta nueva panorama mundial tiene otros componentes que los cito muy de pasada. Me parece que hay que mencionar la disolución de la vieja clase obrera, es decir, la clase obrera taylorista, digamos así, ¿no? El sujeto revolucionario antiguo, y cuestión vinculada a la terciarización de la economía y también a la fragmentación de los procesos productivos, que fragmenta esta clase, lo que queda, ¿no? A través de las llamadas externalizaciones, todo lo cual a su vez va vinculada a una fuerte ofensiva intelectual, ideológica, que se traduce en un desprestigio de las tesis anticapitalistas. Y en ese contexto entonces de transformación mundial es de que se produce el realineamiento de la pequeña burguesía intelectual, a la cual ya me referí, pero que no se trata de un fenómeno chileno sino de mundial. En todas partes los ultrarrevolucionarios se convierten en social liberales en el fondo, con transiciones, ¿no? Y esto se traduce en el cambio de actitud política del Partido Socialista y MAPO. Cuando digo MAPO abarco a muchos sectores, ¿no? Que eventualmente ni siquiera fueron militantes del MAPO, pero eran su periferia, y equivalía a una cierta clase media intelectual. Y este sector evidentemente se va a insertar de manera nueva en este nuevo cuadro mundial, porque, digámoslo muy de pasada, este es un fenómeno sociológico. Yo no quiero hacer un juicio moral sobre estas personas, no, son procesos naturales que consisten en que siempre la intelectualidad ha sido un sector débil, sometido al poder porque es asalariado, y entonces siempre ha sido gestor del poder, sirvientes del poder, y en la medida en que lo sirven bien y elaboran sus discursos y administran, también tienen una cuota de poder. Entonces ocurre que cuando una clase entra en crisis y se perfila la posibilidad de que otra clase y otro proyecto social emerja, estos sectores que siempre están con el poder tienden a trasladar sus adhesiones. Y eso es lo que pasó en Chile en los 60 y en los 70. Y si el desenlace de ese conflicto se da en beneficio de la clase antiguamente en crisis, se vuelve a una realinear. Por eso entonces tenemos que hay ultrarrevolucionarios de los 60 que después son ultraconservadores y que administran al modelo neoliberal o son parte de la directorio de la AFP, etcétera, ¿no? Porque esta naturaleza pendular de este sector es sociológica. Bueno, ahora, esas serían las características de la nueva época, por decirlo así. Ese es el contenido del cambio epocal y ese es el punto de llegada. Por supuesto que ese punto de llegada marcó el quiebre de ciertas tendencias anteriores, cerrando el periodo histórico anterior. A mi juicio, el periodo histórico anterior es el que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo rasgo fundamental es la creación de del sistema socialista, con todo lo que implicaba de debilitar